Pocos lo perciben, pero el verdadero fundamento espiritual detrás del impacto de John Wesley no estaba solo en su capacidad para predicar o liderar, sino en una práctica discreta, repetida y profundamente formadora: el ayuno semanal. En una época marcada por la escasez y la dureza, él eligió la negación de la carne como camino hacia la santidad, el autocontrol y una dependencia real de Dios. Si sientes que tu caminar espiritual está superficial, confuso o sin firmeza, este contenido es para ti. Suscríbete al canal y activa la campana, porque aquí sigues recibiendo enseñanzas prácticas, históricas y transformadoras sobre disciplina espiritual, oración, liderazgo cristiano y formación de carácter que resisten el paso del tiempo. Lo que Wesley vivió no fue un radicalismo vacío, sino una espiritualidad profundamente enraizada en la cruz de Cristo, en Getsemaní y en la práctica viva de la iglesia primitiva. Comprender esto no solo cambia la forma en que ves el ayuno, cambia la manera en que entiendes la vida con Dios. John Wesley mantenía un patrón de ayuno que no dependía del ánimo, la agenda ni del clima espiritual. Cada semana, durante más de 50 años, comenzaba el ayuno el jueves al atardecer y lo terminaba el viernes a las 15:00. No era un voto emocional, sino una disciplina espiritual fija, organizada y consciente. Este compromiso revela algo raro hoy: constancia. Wesley entendía que la santidad no nace de picos de entusiasmo, sino de prácticas repetidas que moldean el carácter. El ayuno era innegociable, excepto ante un riesgo real para la salud, lo que muestra equilibrio y no fanatismo. En la práctica, esto enseña mucho. Él no esperaba tener ganas de ayunar, simplemente obedecía. Aquí la obediencia deja de ser discurso y se convierte en estilo de vida. Quien se lidera a sí mismo con disciplina está siendo formado para el liderazgo cristiano. Tal vez este sea el primer choque para nosotros. Wesley no preguntaba si había tiempo, sino que organizaba su vida en torno a aquello que fortalecía su dependencia de Dios. Y cuando un hábito así se repite durante décadas, algo profundo comienza a formarse. Y eso nos lleva naturalmente al siguiente punto. Para John Wesley, el ayuno nunca fue un castigo para el cuerpo, ni un intento de impresionar a Dios. Era un entrenamiento intencional de la voluntad. Al practicar la negación de la carne en algo legítimo como la comida, estaba enseñando a su alma a decir no cuando realmente fuera necesario. El razonamiento es simple y profundamente práctico. Si alguien no logra dominar su propio apetito, difícilmente dominará deseos más complejos. El autocontrol desarrollado en el ayuno se desbordaba hacia decisiones, palabras, emociones y actitudes. La disciplina espiritual comenzaba en el plato, pero alcanzaba toda la vida. Aquí hay una lección directa para nosotros. Comenzar un ayuno corto, bien orientado, es como iniciar un entrenamiento espiritual. No se trata de heroísmo, sino de constancia. Un período definido, con un propósito claro, enseña a la voluntad a obedecer antes de que el cuerpo se queje. Y sí, siempre se queja. Wesley entendía algo que muchos ignoran. El carácter no se forma en momentos públicos, sino entre bastidores. El ayuno era ese bastidor silencioso, donde la obediencia se ejercitaba sin aplausos. Y cuando la voluntad se entrena así, comienza a sostener decisiones más profundas, lo que nos lleva naturalmente al siguiente punto. El horario del ayuno de Wesley no era aleatorio ni práctico solo por conveniencia. Comenzaba el jueves al atardecer, remitiendo directamente a Getsemaní, el lugar donde Jesús se venció a sí mismo antes de enfrentar la cruz de Cristo. Allí, la negación de la carne precedió a la obediencia total. Terminar el ayuno exactamente a las 15:00 del viernes también tenía un peso espiritual profundo. Era la hora tradicionalmente asociada con la muerte de Cristo. Así, semana tras semana, Wesley no solo enseñaba la cruz,
La revivía como disciplina espiritual, conectando cuerpo, mente y espíritu. Esto lo cambia todo. El ayuno dejaba de ser solo abstinencia de comida y se convertía en una catequesis viva. La fe no quedaba limitada a la teoría o a la predicación, se sentía en el cuerpo, algo muy cercano a lo que vemos en la iglesia primitiva e incluso en los registros de la Didache, donde práctica y doctrina caminaban juntas. En la práctica, Wesley transformaba el calendario semanal en un recordatorio espiritual constante. El cuerpo sentía hambre, pero el alma recordaba el sacrificio. Este tipo de consagración genera profundidad, reverencia y autoridad espiritual, y prepara el terreno para entender cómo él mantenía todo esto de manera saludable. A pesar del rigor, el ayuno de Wesley nunca fue irresponsable. Permitía agua y té simple, entendiendo que el objetivo de la disciplina espiritual no era destruir el cuerpo, sino ponerlo en orden. Esto revela simplicidad y frugalidad, no extremismo religioso. Más aún, reconocía excepciones legítimas. Enfermedades graves, embarazo, lactancia y trabajos físicos extenuantes eran considerados con seriedad. Wesley sabía que la obediencia no es rigidez ciega, sino discernimiento guiado por la dependencia de Dios. Aquí hay una lección pastoral poderosa. El ayuno no es una competencia espiritual ni una prueba de superioridad, es una herramienta de consagración. Cuando la práctica empieza a generar orgullo, culpa o daño físico, ya ha perdido su función espiritual. En la práctica, esto nos ayuda a comenzar de la manera correcta. Un ayuno bien definido, adaptado a la realidad de cada persona, fortalece el carácter y sostiene la perseverancia a lo largo del tiempo. Y es precisamente esta visión a largo plazo la que explica cómo Wesley mantuvo esta disciplina durante toda su vida. Incluso con el avance de la edad, John Wesley nunca abandonó el ayuno. En la vejez extrema, cuando el cuerpo ya no respondía como antes, ajustó la intensidad, pero preservó el principio. Esto revela algo esencial. Para él, la disciplina espiritual era más importante que la duración del sacrificio. Este detalle desmonta la idea de que las prácticas espirituales son solo etapas. Wesley entendía que la santidad se construye a largo plazo, con perseverancia y fidelidad silenciosa. La forma podía cambiar, pero la obediencia permanecía firme. Aquí hay un aprendizaje muy práctico. Mucha gente empieza bien, pero abandona cuando la rutina se complica o el cuerpo se debilita. Wesley hizo lo contrario. Se adaptó sin abandonar. Eso es madurez espiritual, no terquedad religiosa. Cuando la disciplina acompaña toda la vida, moldea profundamente el carácter y fortalece la dependencia de Dios. Y es precisamente esta constancia la que prepara el terreno para entender por qué el ayuno no quedó limitado al individuo, sino que se convirtió en parte de todo un movimiento. El ayuno nunca fue, para Wesley, una práctica aislada e individualista. Él creía que, cuando se vivía en comunidad, el impacto espiritual se multiplicaba. Por eso fomentaba ayunos colectivos como parte de la identidad del metodismo, algo que unía disciplina espiritual y comunión. En su visión, una comunidad que ayuna junta aprende a caminar al mismo ritmo espiritual. La oración se vuelve más intencional, la consagración más profunda y la dependencia de Dios deja de ser solo personal para volverse colectiva. Esto crea una unidad real, no solo un discurso bonito. En la práctica, estos ayunos moldeaban la cultura del movimiento. Personas sencillas, viviendo con simplicidad y frugalidad, aprendían a buscar a Dios antes que soluciones humanas. El resultado era una iglesia espiritualmente sensible y preparada para enfrentar la guerra espiritual sin miedo. Este ambiente formaba líderes fuertes, sin necesidad de reflectores. El ayuno colectivo enseñaba que nadie crece solo en el reino. Y cuando la disciplina se vuelve comunitaria,
empieza a revelar quién realmente está listo para liderar, lo que nos lleva directamente al siguiente punto. Para John Wesley, el ayuno no era opcional para quien deseaba ejercer liderazgo cristiano. Nadie era apartado como predicador metodista sin una práctica regular de disciplina espiritual. Esto se debía a que para él, el liderazgo comenzaba con el dominio de uno mismo. El ayuno funcionaba como una prueba silenciosa de carácter. Quien solo obedecía cuando era cómodo, difícilmente permanecería fiel cuando el costo aumentara. La negación de la carne revelaba quién estaba dispuesto a vivir obediencia antes de enseñar a otros a hacerlo. En la práctica, esto filtraba muchas cosas. Personas brillantes, elocuentes y talentosas quedaban en el camino porque no soportaban la disciplina. Wesley sabía que el talento sin autocontrol produce ministerios frágiles y líderes inestables. Este criterio formaba líderes con autoridad espiritual, no por posición, sino por coherencia de vida. El ayuno mostraba quién obedecía a Dios en lo secreto y quién solo buscaba escenario. Y esta distinción se vuelve aún más clara cuando observamos cómo estos líderes reaccionaban ante la presión y el sufrimiento. Los predicadores formados bajo la influencia de John Wesley no eran conocidos por la comodidad, sino por la valentía. El ayuno entrenaba a estos líderes para soportar presión, escasez y oposición sin abandonar la fe. La disciplina espiritual fortalecía el alma antes de que la crisis llegara. Quien aprende a lidiar con el hambre, aprende poco a poco a lidiar con el miedo. La negación de la carne generaba resiliencia emocional y espiritual. Mientras muchos abandonaban ante la persecución o la pobreza, los metodistas perseveraban con firmeza y dependencia de Dios. En la práctica esto marca toda la diferencia. Líderes acostumbrados al confort físico tienden a retroceder cuando el ministerio exige sacrificio. En cambio, quienes fueron entrenados en el ayuno enfrentan las dificultades como parte del llamado, no como una sorpresa injusta. Este tipo de valentía no nace de la impulsividad, sino del autocontrol cultivado en lo secreto. El ayuno prepara el corazón para permanecer fiel cuando todo se aprieta, y es precisamente esta firmeza la que protege al ministerio de otro enemigo silencioso, el apego al confort y al dinero. Wesley veía el ayuno como un remedio directo contra el apego al confort y al dinero. Quien aprende a decir no a su propio apetito, comienza a notar cuánto muchos deseos ya no lo gobiernan. La negación de la carne entrenaba el corazón para la simplicidad y la frugalidad. En su lógica, el cuerpo es una escuela. Si alguien no domina el hambre, difícilmente dominará la ambición por estatus, reconocimiento o seguridad material. El autocontrol desarrollado en el ayuno protegía al ministerio de desviaciones sutiles, pero peligrosas. En la práctica, esto generaba líderes ligeros, libres y disponibles, personas que no negociaban principios por beneficios. La dependencia de Dios se volvía real, no solo teórica, porque el sustento no venía del exceso, sino de la confianza. Este estilo de vida preservaba la autoridad espiritual y mantenía el enfoque en la misión. Cuando el corazón no está atado a las cosas, se vuelve más sensible a la voz de Dios, y eso es exactamente lo que Wesley creía que sucedía en la siguiente etapa del ayuno. Para Wesley, el ayuno afinaba la escucha espiritual. Cuando el cuerpo desacelera, el alma gana espacio para percibir mejor la dirección de Dios. La disciplina espiritual reducía el ruido interior, trayendo claridad, enfoque y discernimiento para decisiones importantes. Él creía que muchas decisiones equivocadas nacen de la prisa y la impulsividad. El ayuno, unido a la oración, enseñaba a esperar. Este entrenamiento constante fortalecía el autocontrol y protegía el corazón de decisiones emocionales que comprometen la obediencia. En la práctica, esto es extremadamente aplicable. Antes de decisiones difíciles,
ministerio, finanzas, cambios de rumbo. Apartar un tiempo de ayuno ayuda a filtrar motivaciones. El hambre expone qué es ansiedad y qué es dependencia de Dios. Esta claridad no llegaba como una voz audible, sino como paz interior y convicción madura. El ayuno limpiaba el terreno para escuchar a Dios con mayor precisión. Y para Wesley, esto solo tenía sentido cuando el ayuno nunca caminaba solo, sino siempre de la mano con la oración. Para John Wesley, separar el ayuno de la oración vaciaba por completo el propósito de la práctica. Sin oración, el ayuno se convertía solo en una dieta religiosa. La verdadera disciplina espiritual ocurría cuando el tiempo de la comida era conscientemente reemplazado por una búsqueda sincera de Dios. Él enseñaba algo muy simple y profundo. El hambre no era el foco, sino lo que se hacía con ella. Cada período sin comida se convertía en una invitación a la oración, a la lectura bíblica y a la escucha atenta. Así, la dependencia de Dios dejaba de ser teoría y se volvía experiencia. En la práctica, esto lo cambia todo. En lugar de contar horas sin comer, Wesley enseñaba a contar momentos de intimidad con Dios. El ayuno redirigía el corazón, fortaleciendo el autocontrol, la obediencia y la sensibilidad espiritual. Este principio sigue ayudando hoy. Cuando el hambre se convierte en un disparador de oración, el malestar adquiere propósito. Y es precisamente este uso intencional del ayuno el que prepara el corazón para algo aún más profundo, aprender a usar la propia debilidad como un puente hacia Dios. Wesley tenía una visión muy práctica del hambre durante el ayuno. En lugar de luchar contra ella o intentar ignorarla, la transformaba en una señal espiritual. Cada punzada en el estómago era un recordatorio. Es hora de orar. La disciplina espiritual ganaba ritmo a lo largo del día. Esto enseñaba algo poderoso. El cuerpo dejaba de ser enemigo y se convertía en aliado. La negación de la carne no era represión, sino redirección. El malestar físico conducía la mente de regreso a la dependencia de Dios una y otra vez. En la práctica, esto es liberador. En lugar de quejarte del hambre, puedes usarla como una alarma espiritual. Una oración corta, un salmo leído, un momento de silencio, pequeñas prácticas que construyen perseverancia. Con el tiempo, el hambre pierde el poder de dominar. Empieza a servir, y cuando el cuerpo aprende a obedecer, el corazón se abre a algo aún más profundo. El vaciamiento necesario para que Dios ocupe el centro. Wesley veía el ayuno como un acto intencional de vaciamiento. Al renunciar a la comida, creaba espacio interior para que Dios actuara con mayor libertad. La disciplina espiritual no se trataba de pérdida, sino de preparación. Este vacío no era solo físico. El ayuno exponía dependencias, hábitos y excesos ocultos. La negación de la carne revelaba lo que competía con Dios en el corazón, conduciendo a la consagración y a la verdadera santidad. En la práctica, esto nos invita a observar qué ocupa demasiado nuestra atención. Ayunar no es solo dejar de comer, sino silenciar distracciones, reducir excesos y entrenar el corazón en la simplicidad. Donde hay vacío, Dios encuentra espacio. Este principio explica por qué el ayuno no terminaba en la experiencia personal. Un corazón vaciado se vuelve más sensible al llamado, más disponible para servir. Y eso es exactamente lo que Wesley buscaba al preparar a quienes enseñarían a otros. Para John Wesley, preparar sermones en ayuno era más que un método devocional, era una postura espiritual. Él creía que la palabra debía nacer de la dependencia de Dios, no solo de la capacidad intelectual. La disciplina espiritual venía antes que la elocuencia. El ayuno colocaba al predicador en el lugar correcto, vulnerable, atento y humilde. La negación de la carne recordaba que la autoridad no proviene de argumentos bien construidos, sino de un corazón sometido.
Los sermones generados así llevaban autoridad espiritual, no solo información. En la práctica, esto confronta muchas cosas hoy. Es posible estudiar, organizar ideas e incluso impresionar a personas sin oración. Wesley iba en la dirección opuesta, primero el altar, luego el púlpito. El autocontrol cultivado en el ayuno protegía al predicador de la autosuficiencia. Este principio sigue funcionando. Separar un tiempo de ayuno y oración antes de enseñar o ministrar alinea intenciones y purifica motivaciones. Cuando la palabra nace del vacío, alcanza profundidad. Y este tipo de preparación se vuelve crucial en momentos de crisis espiritual. En momentos críticos, John Wesley no confiaba solo en estrategia o habilidad humana. Convocaba ayuno y oración, entendiendo que ciertas batallas pertenecen al ámbito de la guerra espiritual. La disciplina espiritual se convertía en respuesta antes de la desesperación. Para él, las crisis revelan qué sostiene la fe. El ayuno colectivo fortalecía la consagración y alineaba corazones en dependencia de Dios. No era dramatización espiritual, sino la comprensión de que resistencias invisibles exigen armas espirituales. En la práctica, esto es muy actual. Cuando las decisiones se traban, los conflictos se intensifican o el ministerio se vuelve pesado, ayunar ayuda a reposicionar el corazón. La negación de la carne rompe distracciones y devuelve sensibilidad espiritual. Wesley creía que el ayuno no obligaba a Dios a actuar, sino que preparaba a las personas para cooperar con Él. Y cuando el corazón está alineado, incluso las crisis se convierten en herramientas de crecimiento. Esto ayuda a entender por qué no todos soportaban este camino. Wesley sabía que no todo entusiasmo es un llamado genuino. Por eso, el ayuno funcionaba como un filtro espiritual. Quien buscaba el ministerio por estatus, visibilidad o conveniencia, rara vez permanecía firme en la disciplina espiritual de la negación de la carne. El ayuno exponía motivaciones ocultas. Cuando el confort desaparecía, quedaba claro quién estaba dispuesto a vivir obediencia, incluso cuando costaba algo. La práctica separaba vocaciones reales de impulsos emocionales pasajeros. En la práctica, esto sigue siendo verdad. Las personas verdaderamente llamadas no huyen de la disciplina, se dejan moldear por ella. El autocontrol aprendido en el ayuno sostiene decisiones a largo plazo y fortalece la perseverancia. Este filtro no era cruel, sino protector. Preservaba el liderazgo cristiano de aventureros espirituales y fortalecía a quienes realmente dependían de Dios. Y así fue como comenzó a formarse un legado consistente. La práctica constante del ayuno no solo moldeó la vida de John Wesley, sino que marcó generaciones enteras. El metodismo creció, sostenido por líderes disciplinados, forjados en oración, autocontrol y profunda dependencia de Dios. Este legado no se explica solo por organización o estrategia. Nació de una disciplina espiritual vivida en lo cotidiano, de consagración silenciosa y de obediencia cuando nadie estaba mirando. Así fue como se consolidó la autoridad espiritual. En la práctica, esto creó líderes resilientes, capaces de perseverar en medio de persecuciones, escasez y desafíos. La simplicidad y la frugalidad protegían el corazón del orgullo y mantenían el enfoque en la misión. Cuando las prácticas espirituales se transmiten y no solo se enseñan, atraviesan generaciones. Lo que Wesley vivió siguió resonando mucho más allá de su vida y prepara el terreno para una definición final que cambia por completo nuestra visión del ayuno. Para Wesley, el ayuno nunca fue solo ausencia de comida. El ayuno es una elección consciente. Es poder comer, tener acceso, tener permiso y aún así optar por la negación de la carne por amor a Dios. Eso es disciplina espiritual madura. Esta definición revela mucho sobre carácter y obediencia.
El ayuno deja de ser impuesto y se vuelve voluntario. No nace de la culpa, sino de la dependencia de Dios y del deseo sincero de santidad. En la práctica, esto cambia nuestra postura. Ayunar no es demostrar fuerza, sino reconocer límites. Es decir, con el cuerpo lo que el corazón ya decidió. Dios ocupa el primer lugar. La oración gana profundidad cuando nace de este lugar. Esta comprensión final no cierra el tema, abre un camino. Cuando el ayuno se ve así, deja de ser una carga y se convierte en una herramienta de transformación continua. Y esto nos conduce naturalmente a reflexionar sobre qué haremos con todo esto. La vida de John Wesley deja claro que el ayuno, la oración y la disciplina espiritual no eran accesorios, sino fundamentos que moldearon su carácter, su liderazgo cristiano y su profunda dependencia de Dios. Todo pasaba por la obediencia, la negación de la carne y una fe vivida a la sombra de la cruz de Cristo, en lo cotidiano, sin atajos. Ahora queda la reflexión. ¿Qué gobierna hoy tus decisiones, el confort o la convicción? Y si prácticas simples como el ayuno volvieran a ocupar espacio en tu caminar, ¿qué cambiaría en tu sensibilidad espiritual, en tu autocontrol y en tu perseverancia? Tal vez el llamado aquí no sea copiar a Wesley, sino recuperar la intencionalidad. Empezar pequeño, con claridad y propósito, permitiendo que Dios moldee la vida a partir de la consagración diaria. Si este contenido te ayudó, suscríbete al canal para seguir recibiendo enseñanzas como estas.